Muy bien, amigos, queremos introducirles la calculadora topcanto.com. Esta calculadora es, como se explica en algunas de las páginas de internet, es un sistema de notación que se llama notación polaca inversa. Si gustan pueden investigar en Wikipedia cuál es la razón de por qué se llama así. Pero el funcionamiento es muy sencillo. El funcionamiento en realidad lo que pretende es que aparezcan en pantalla los operandos antes de ejecutar una operación. Por ejemplo, si abrimos la calculadora y tenemos esto en pantalla, podemos encontrar que aquí tenemos tres líneas. Esta primera línea, que es la línea X, es la entrada de datos. Podemos introducir datos con el teclado numérico o podemos también hacerlo con el teclado de la computadora. Aquí en la línea X entonces ponemos un dato numérico, por ejemplo. Con solo ese dato no podemos hacer ninguna operación. Si ustedes ven aquí aparece un mensaje de error, la pila está vacía. Entonces no podemos ejecutar ninguna operación con este número aquí. Entonces el número hay que introducirlo a la línea siguiente. Las operaciones fundamentales se ejecutan entre la línea Y y la línea X para poder tener cualquier tipo de dato numérico, y el resultado de esta operación se va a poner o a presentar en la línea X. Por ejemplo, tenemos 5 en la línea Y y tenemos 8 en la línea X. Ahora sí ya tenemos dos números que podemos hacer una operación con ellos, con los cuales podemos hacer una operación y podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, esta es la división, esta es la multiplicación, esta es la resta, esta es la suma, y este es para tirar o borrar el dato que está en la línea X. Y ese lo que hace no solamente elimina la línea X, sino que tira toda la pila de datos hacia abajo. Por ejemplo, noten, aquí tiré el 8 que teníamos y el 5 ya no está en la línea Y, ya no está en la pila, está en la línea X. Ahí podemos inclusive editarlo si queremos, podemos borrar dígitos o podemos hacer lo que queramos. Vamos a introducirlo de nuevo. Tenemos 5 y tenemos 8 y vamos a ejecutar una operación cualquiera. Digamos que queremos multiplicar y ahí está el resultado de 5 por 8. Si queremos hacer otra operación con este mismo número, lo volvemos otra vez a introducir a Y y digamos que queremos dividirlo entre 2 y ahí está. Es muy sencillo, es muy fácil de operar, inclusive muy intuitivo, si se quiere inclusive más fácil que muchas de las calculadoras comunes y corrientes del mercado. Si ustedes conocen el sistema de las calculadoras antiguas HP, la HP 48 y otras de ese mismo tipo, hacían exactamente lo mismo. Había que introducir, nada más que ellas manejaban solo dos líneas. Aquí nosotros tenemos tres líneas para manejar el tercer dato, que vamos a hablar un poco más adelante acerca de ello. Entonces lo que tenemos es que tenemos dos líneas. En las calculadoras viejas teníamos dos líneas y con eso hacíamos todas las operaciones. Aquí entonces todo lo que queramos hacer, por ejemplo 3, queremos restar 20 menos 3, ahí tenemos. A veces hay operaciones que siempre se hace el primer dato la línea Y y el segundo dato la línea X. Por ejemplo, queremos dividir. Si por poner un ejemplo tenemos aquí borramos lo que estaba en la línea X, entonces me está diciendo que la pila está vacía. Nada más es un mensaje de advertencias para que no olvidemos que no hay datos en la pila. Pero si por ejemplo lo que queremos hacer es dividir 2 entre 3, tenemos 3 y tenemos 2, pero no queremos hacer 3 entre 2, que es lo que nos quedaría ahí de acuerdo a que si hiciéramos la división, la división o la resta. Aquí la resta sería 3 menos 2, la división sería 3 entre 2.
Pero si lo que queremos es hacer 2 entre 3, lo que hacemos es simplemente aquí en este botón, intercambiamos 2 y 3, y ahora sí podemos dividir, y ahí nos queda 2 tercios. Bien, eso es básicamente las operaciones fundamentales con números. Pero ahora queremos ver algunas otras opciones que nos da la calculadora Topcanter. Por ejemplo, si queremos por ejemplo elevar 2 a 2 tercios, que es este porcentaje, este dato que tenemos ahí, no lo perdemos, lo introducimos nada más y decimos, o digamos que 8, mejor, 8 es un número un poquito más grande, además de que 8 tiene raíz cúbica, y lo que queremos es elevar a la 2 tercios. Aquí estamos al revés, vean que aquí tenemos esta función, aquí y a la x es el exponencial, y lo que nos hace es que nos toma la línea y la eleva a la potencia del número que está en x. Entonces estamos al revés, démosle vuelta. Bien, ahora sí, ahí está, 4. Muy fácil, ¿verdad? 8 elevado a la 2 tercios es 4, porque es 8, raíz cúbica de 8, y elevado al cuadrado es 4. Bien, en general ese es el funcionamiento. Vamos a ver entonces ahora una por una las diferentes posibilidades de números que podemos utilizar, o de cálculos que podemos utilizar, antes de entrar a lo que nos interesa, o lo que les interesa a ustedes, por lo que ustedes bajaron la calculadora, que es los cálculos geodésicos. Aquí nos interesa porque lo primero es aprender a utilizar la calculadora correctamente. Si vemos aquí, podemos entonces tener un número en x, puede ser 5, y si queremos utilizar notación científica, decimos que es 5 por e a la 2, por ejemplo. Entonces utilizamos la notación científica y o lo aplicamos, y ahí nos da. Si seleccionamos aquí que se active la notación científica, entonces noten que aquí nos va a seguir utilizando el mismo método de notación científica. Eso es cuestión nada más de activarlo. Podemos trabajar, podemos eliminarlo, como queramos, podemos utilizarlo. Tenemos una memoria externa, una memoria independiente. Recordemos que aquí esas 3 líneas nos dan la oportunidad de meter todos los números que queramos ahí hacia arriba, porque la pila está limitada únicamente por el tamaño del disco duro. Eso es un archivo de datos que se va llenando y se va llenando y se va llenando. Por eso cada vez que ustedes tienen un cierto tiempo de estar haciendo cálculos y que están quedando ahí guardados, les recomendamos utilizar el T, que es tirar o eliminar, ir tirando poco a poco a la basura lo que está en el stack, es decir, en la pila de datos. Y se seguirá llenando. Ustedes ven ahí va llenándose para arriba con todos los datos que ustedes quieran. Si introducen datos, van introduciendo, y ahí, si ustedes quieren ver lo que hay ahorita en el stack, le dan doble clic en cualquier punto donde no haya un botón de la calculadora, y les sale este listado de datos, que es una ventana, es una fórmula hija de la calculadora. Para poder hacer cualquier otra actividad, tienen que salir de aquí. ¿Bien? Entonces en cualquier punto puede hacer aquí, doble clic. Si le sale fuera de la pantalla es porque la pantalla está solamente en una sección de mi pantalla general, que es una pantalla grande, y toda la calculadora y todas las alertas salen exactamente en el centro de la pantalla, que está fuera del área que estamos grabando ahorita. Esto no se extraña. Entonces les decía que para eliminar, van eliminando, ahí hasta que les sale esta advertencia de que la pila está vacía. Recordemos que es solo una advertencia nada más. Bueno, trigonométricas, muy fácil. Si ustedes quieren utilizar los grados o engones, que es mi sistema favorito angular, no me gusta usar los grados, pero pues, lógicamente no voy a decir que no lo voy a incluir en la calculadora, sino que ahí está. Pero podemos usar grados, podemos usar gones y podemos usar radianes, igual que cualquier otra calculadora científica. Ahora bien,
Si queremos usar grados, por ejemplo tenemos 45 grados, entonces oprimimos aquí donde dice D, como ven ya se cambió a minutos, entonces decimos 12 minutos y ya se pasó a segundos, decimos 15 segundos. Ya aquí no es necesario volver a oprimir este botón, ya no va a salir nada, pero si en pantalla aparece 45 grados, 12 minutos, 15 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? La calculadora no puede calcular nada con eso porque eso es una expresión de texto. No tenemos cómo calcularlo. Entonces hacemos la conversión de sistema sexagesimal, que es la forma de la notación de los grados, o sea, grados, minutos y segundos, y lo transformamos a una notación decimal. Como ven, 45 grados, 12 minutos, 15 segundos, en realidad corresponde a este número decimal. Y como ven aquí, el botón ya regresó otra vez a la forma D, ya salió de la función de cálculo de grados, minutos y segundos. Con eso ya podemos calcular. ¿Qué queremos de eso? Estamos en grados, entonces podemos calcular el seno, o el coseno, o la tangente, lo que ustedes quieran. Digamos que es el seno. Ahí está. Ese es el seno de 45 grados, 12 minutos, 15 segundos. Con eso ya ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Le dan intro, digamos que quieren multiplicar por 50 metros una distancia, y entonces multiplican y ahí está. Es muy fácil, lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes tienen, digamos que eso no fuera un número, sino que fuera un dato angular y en formato decimal, y lo queremos pasar a formato sexagesimal, pues el dato que tenemos aquí en X, nada más le damos decimal a sexagesimal, y ahí les dice a cuánto equivale: 35 grados, 28 minutos y 52 segundos, era el número que teníamos ahí. Pero bueno, ese es para hacer el cálculo inverso. Bien, este es lógicamente para cambiar el signo del dato que está en X, en la línea X. No podemos cambiar cuando está en modo sexagesimal, lo cambiamos cuando está en modo decimal, le cambiamos el signo y ahí está. Sí, sería un dato negativo, no importa lo que sea. Ese es el recíproco. Todos sabemos lo que es el recíproco, ¿verdad? 1 sobre X. Si por ejemplo tenemos un número, por ejemplo 5, y queremos calcular el recíproco, ahí está, 0.2. Es muy fácil, 1 entre X, nada más. Las trigonométricas todas funcionan igual. Bueno, y esta es la inversa. Si ustedes quieren, ustedes tienen 0.2 y quieren calcular cuánto es el ángulo que corresponde para un seno igual a 0,2, por ejemplo, le dan inversa, le dan seno y ahí está. El arcoseno o seno inverso de 0.2 es 11.5369590328155500 grados. ¿Lo quieren en formato de sexagesimal? Ahí está en formato sexagesimal. Para 0.20, entonces el arcoseno, es decir, el ángulo que corresponde para ese número, un seno, es 11 grados, 32 minutos, 13 segundos, con 0,5, 25, 181 fracciones de segundo. Muy bien. Ahora, supongamos que queremos, bueno, lo mismo, teníamos 0.20, ¿verdad? Vamos a calcularlo de nuevo. Esto 0.20, pero ahora queremos calcular cuánto es el arcoseno en gones. Bueno, le metemos aquí nada más gones, le damos el inverso y le damos seno y ahí está, 12.818843. Bueno, normalmente para los gones trabajamos solamente con cuatro decimales. Si era el cuarto decimal, se redondea del quinto al cuarto decimal y ese es el dato que tenemos. Después, si queremos lo mismo en radianes, vamos a tirar. Recordemos que este B es solamente para ir borrando un carácter a la vez de la línea X, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esa línea X de nuevo, digamos que punto 2 de nuevo. Vamos a calcular para radianes cuánto es el arcoseno de 0.2 y ahí está, 0.2, 13, etcétera, etcétera, radianes. Eso es en radianes. Bien, eso sí, se necesita en algún momento hacer cálculos en radianes. Generalmente todo se calcula para grados o paragones, que son los métodos, las unidades, perdón, más utilizadas
en el campo de la topografía. Ahora bien, estas otras funciones son exponencial y logarítmica. Si por ejemplo tenemos 2 y queremos saber cuánto es e a la x, el exponencial en base natural de 2, ahí está. El logaritmo en base natural de ese número es 2, de nuevo, lógicamente, ¿verdad? Sabemos que son funciones inversas. Si tenemos, ya expliqué brevemente, y a la x es un exponencial, aquí esta es la base y ponemos el exponente, 2 a la 3, ahí está, es 8, muy sencillo, ¿verdad? O el logaritmo en base y de x, por ejemplo, tenemos 3, vamos a darle vuelta, porque sería el logaritmo con esta base de este número, y ahí está. Muy bien, eso es las funciones científicas y trigonométricas que tenemos. Esta es la memoria, recordemos, ahí es muy fácil, utilícenla como ustedes gusten, no es muy importante analizarlo en este momento. Pero bueno, vamos ahora a hablar sobre el tema de las funciones geodésicas de la calculadora. Quiero recordarles que esta calculadora funciona únicamente para Costa Rica. No tengo en este momento ningún interés de hacerlo para ningún otro país, salvo que pues, alguien esté interesado y quiera conversar conmigo sobre la posibilidad de aplicarla a sus respectivos países. Para los que no son de Costa Rica, nada más quiero comentarles que esta calculadora funciona con el sistema de coordenadas local. Antiguamente en Costa Rica teníamos un sistema de coordenadas basado en un sistema Lambert. Ese sistema Lambert estaba amarrado o utilizaba como el elipsoide Clark de 1866, que fue el que se utilizó para desarrollar toda la topografía de Centroamérica, y pues eso fue con cooperación del Sistema Geodésico de los Estados Unidos. Ellos vinieron y nos ayudaron a desarrollar la topografía de todo el área centroamericana, partiendo de un datum que está en Honduras, pues estaba, me imagino que eso debe ser ya historia porque es de 1940, algo así. Y ese datum se llama Ocotepeque, que está en un pueblo con ese nombre en Honduras. Así que eso pues ya es bastante antiguo, ya no se usa. Sin embargo, todavía nos quedan archivos, documentos y datos de puntos que están amarrados en ese sistema antiguo. Así que entonces a veces se hace necesario tener una forma de calcular el traslado de las coordenadas antiguas a las coordenadas actuales. Las coordenadas actuales, les comento, para los que no son de Costa Rica, que tenemos un sistema basado en un transversal de Mercator, basado en un elipsoide WGS84, para lógicamente trabajar prácticamente en unión con todos los demás países. No estamos ya alejados del resto del mundo, no somos un lugar fuera del mundo como antes, que éramos Centroamérica, era su topografía independiente, no tenía ni relación directa siquiera con el datum que utilizaban en Estados Unidos antiguamente, el NAT 27. Así que pues ahora estamos amarrados, somos un mundo globalizado y necesitamos tener un único datum y un único elipsoide, que es el WGS84. Sin embargo, el datum de Costa Rica, que le llamamos CR05, es un conjunto de puntos que se levantaron en una época específica de GPS, y pues estamos ligados ahí. La época en la que se midió es la 2005,83, de acuerdo al ITRF 00, es la época 2005.83 o 2005,83 punto, ¿verdad? Y ahí nos quedamos amarrados. Sin embargo, pues lógicamente hay forma de hacer traslaciones a diferentes épocas. Lo que sí es importante es que los puntos base que se midieron
que quedaron ya fijos son nuestro datum. Cerca del área de San José tenemos por lo menos 2 puntos. Un punto que está en la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional y otro punto que se llama Bella, que está en el área de Santiago de Puriscal, cerca de Santiago de Puriscal, y son puntos bases que podemos utilizar. Por lo menos el de Bella, que es el más cercano y está libre nada más de ir con un receptor GPS y podemos hacer observaciones desde ese punto. El asunto es que una vez que se hacen los cálculos GPS, se determina las coordenadas finales de un punto que estamos estableciendo, sea el que sea. Podemos utilizarlo. También el software de postproceso nos va a dar un dato en grados, minutos y segundos y para la latitud, otro igual para la longitud y un dato métrico que es la altura elipsoídica o elipsoidal, como le dicen algunas personas también, que esa es la altura sobre el elipsoide, no es la altura sobre el nivel del mar, esa es la altura ortométrica, que se calcula de una forma diferente. Ahorita vamos a hablar de eso también, pero el asunto es que el resultado final es un punto en WGS84 y por supuesto si está referido el origen del vector está referido a un punto de CR05, algún punto del datum CR05, entonces quiere decir que su nuevo punto está amarrado a CR05. Ahora bien, si tenemos el dato en CR05, ¿cuál es el procedimiento para calcularlo en CRTM05? Que es la proyección que utilizamos. Les decía que es una transversal de Mercator, es una proyección cilíndrica, transversal, en donde el meridiano central es el meridiano que pasa por el centro de Costa Rica, que es el meridiano 84 grados, y este dato de CRTM05 fue necesario porque Costa Rica está precisamente centrada en el meridiano 84, que como ustedes pueden investigar es el límite entre dos zonas, la zona 16 y la zona 17P de UTM. Por eso fue que no pudimos utilizar en Costa Rica el sistema UTM. Estamos precisamente entre el final del área 16 y el final del área 17, así que no nos servía. Es el área de máxima deformación por la proyección, así que no nos servía. Así que utilizamos un nuevo método, un nuevo sistema adicional, como una interpolación entre el 16 y el 17, y entonces le llamamos RTM05. Meridiano central es el meridiano 84 que pasa por el centro de San José, la capital de Costa Rica, y la escala que utilizamos, como Costa Rica es un país bastante pequeñito, no es necesario usar una escala muy amplia. Entonces, en lugar de utilizar la misma escala que UTM, que abarca 3 grados hacia el este y 3 grados hacia el oeste, como nuestra área es muy pequeñita, utilizamos una escala de 0.9999 en lugar de 0.9996 como UTM. Entonces pues el método para calcular es los mismos procedimientos que para UTM, los mismos cálculos, pero lógicamente cambiando un poquito los parámetros. Para el falso este, en nuestro meridiano 84, en nuestro meridiano central, igual vamos a utilizar 500.000. Para nuestro falso norte, vamos a partir del ecuador y va a ser 0 en el ecuador. Bien, entonces hagamos un cálculo numérico para que apreciemos cómo funciona la calculadora en transformación de coordenadas. Entonces vamos a trabajar con el punto Bella, que les decía es el punto que está cerca de San José, en el área de Santiago de Puriscal, y nos dice acá, lo primero que tenemos que poner es la altura elipsoidal o elipsoídica, la altura que nos dice, que nos reporta el levantamiento GPS de ese punto es 802.293 intro, ¿verdad? Introducimos el dato, de momento nos va a quedar en Y obviamente, pero ahí va para arriba, ahorita lo mandamos para arriba. El dato que sigue es Y, ese que tenemos que dejar en Y, así que entonces Y es obviamente la latitud del punto Bella es 9 grados, el mismo procedimiento que ya explicamos antes, 9 grados, 49 minutos, 53.9
12.85799 segundos. Como les expliqué, entonces tenemos que pasarlo a modo decimal, no lo podemos trabajar en modo sexagesimal, ni lo podemos introducir. Si ustedes lo introducen en modo sexagesimal, les va a dar un error, porque no es un número, no es un dato numérico. Los datos de string los podemos manejar en X para convertirlos en datos numéricos. Una vez que le damos Enter para que vaya al stack, al entrar a partir de la línea Y, no acepta datos que no sean numéricos, solo números acepta. Así que entonces aquí necesitamos un dato numérico para poderlo pasar a la línea Y. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos un dato decimal, es un dato numérico, lo podemos introducir, ya está en la línea X. Esa es la latitud en decimal. Ahora vamos a meter la longitud, que es el dato en X. El dato X que tenemos sería 84 grados 17 minutos y 13.12812 segundos. Recordemos que ya no es necesario oprimir este botón, así nomás. Vamos a de nuevo transformarlo a decimal, pero aquí hay otro asunto importante. Recordemos que nuestras longitudes en Costa Rica son al oeste, es decir, son negativas. Si ustedes hacen un cálculo con esta longitud positiva, les va a dar un mensaje de error, porque nuestras longitudes son totalmente negativas. Siempre estamos en el hemisferio oeste, de manera que no podemos calcular algo que está en el hemisferio este. Le cambiamos el signo y eso es todo. Recordemos que las longitudes son negativas si las calculamos hacia el oeste. Bueno, ya tenemos las coordenadas GPS, bueno, CR05, de acuerdo a nuestro datum CR05, del punto Bella. Ahora, para calcular CRTM05, oprimimos este botón nada más. Ven ahí, siempre aparece una ventanita contextual donde les dice qué es lo que hace cada botón, para que ustedes tengan una guía más fácil, más práctica. Bien, y ahí está. De acuerdo con el cálculo y de acuerdo con el reporte del programa de regularización de catastro y registro, las coordenadas de cuadrícula, es decir, CRTM05 del punto Bella son, estoy leyendo directamente del folleto, 1.087.136.327, y ese es el dato que tenemos ahí en Y. Vean qué interesante, ¿verdad? Exactamente donde tenía que aparecer en la línea Y, por ser la coordenada Y de la cuadrícula, ahí tenemos la coordenada norte. La coordenada este dice 468.522.652, eso es lo que me dice el folleto. Ahora bien, aquí tenemos otra situación, tenemos una situación un poquito diferente con respecto a la altura. La altura del punto se calcula, es decir, la calculadora TopCanto calcula la altura del punto con base en EGM08. Si ustedes gustan, pueden buscar también en Wikipedia, que es EGM08, es un modelo geoidal basado en observaciones hechas en los años 2007 a 2008. Se generó este modelo geoidal y nos da una aproximación. Tenemos un error aproximado de unos 30 centímetros con respecto a las alturas ortométricas medidas de acuerdo a nuestro datum vertical, que sigue siendo el mismo. El datum vertical no ha cambiado. Nuestros DNs en todo el país y las alturas que se le dio a los puntos de triangulación sigue siendo la misma, porque la altura ortométrica que tenemos es medida con instrumentos de muy alta calidad, a pesar de que se midió en los años 40 y 50, pero fueron cuadrillas de topografía de muy alta capacidad, colegas que hicieron historia en nuestro país, son héroes nacionales prácticamente, y lo midieron con equipos de muy buena precisión, de burbuja, lógicamente, equipos de muy buena precisión, y se basaron en nuestro datum vertical, que es el mareógrafo de Punta Arenas. De ahí partieron para tener los datos de alturas ortométricas en todo el país.
con nivelaciones de muy alta, de primer orden, nivelaciones de primer orden, segundo orden, tercer orden, de muy buena precisión. Para este punto Bella, el folleto nos reporta que la altura, de acuerdo a los amarres verticales, tiene 789.477 y yo tengo 789.3 prácticamente. Entonces ahí hay una diferencia como de 17, 18 centímetros. Les digo que la altura el error más grande que me he encontrado ha sido como de 30 centímetros, dependiendo de la zona. Pero bueno, eso ahí habría que calcular o estimar un error. Hay que calcular un overlay, una sobrecapa, pero bueno, no es tema mío, yo no estoy metido en esto de lleno. Hay que calcular un overlay para ajustar los datos de EGM08 y dar un dato más preciso. Pues bien, entonces esa es la forma de calcular un dato de GPS, sea de un GPS de precisión, doble frecuencia o como ustedes lo quieran, o inclusive hasta un dato medido con el GPS del teléfono. Ustedes pueden tomar un punto GPS con su teléfono, lo traen a la calculadora y les da las coordenadas CRTM05 aproximadas, lógicamente, ¿verdad? Sabemos que el teléfono, aparte de que no está amarrado a CR05, la precisión puede andar alrededor de los 5 o 6 metros, así que entonces no es un dato muy preciso, pero funciona por lo menos para ubicarlo en un mapa. Bien, y hablando de mapas, nuestra cartografía nacional los mapas nuevos tienen dos sistemas de coordenadas, es decir, dos cuadrículas. La cuadrícula CRTM05 y un aproximado por donde pasaba la cuadrícula de Lambert Norte, que es como conocíamos nuestro sistema antiguo, o Lambert Sur, dependiendo de la zona del país en donde nos encontremos. Recordemos que Lambert es una zona en donde es muy angosta en sentido norte-sur, y Costa Rica, su extensión, su mayor extensión es en sentido norte-sur. Así que entonces para ubicar o para desarrollar el sistema de cartografía de Costa Rica fue necesario hacer dos sistemas, Lambert Norte y Lambert Sur, para poder cubrir todo el país. Hay una zona de traslape entre el norte y el sur, que es una zona de las latitudes intermedias del país, y ahí entonces tenemos la cartografía con los dos sistemas de coordenadas, Lambert Norte y Lambert Sur, y ahora también con CRTM05. Así que en algún momento, cuando desaparezca y dejemos de utilizar Lambert, pues ya habrá solo CRTM05 para todo el país, pero mientras tanto tenemos los tres sistemas coexistiendo. Así que entonces necesitamos saber cómo pasar de un lado al otro, porque necesitamos a veces, o leemos de una hoja cartográfica de las antiguas, las coordenadas en Lambert Norte, y no tenemos cómo pasarlas a CRTM05. Bueno, con la calculadora topcanto.com todo esto es pero muy sencillo. ¿Cómo se hace? Bueno, supongamos que tenemos este punto con esas coordenadas CRTM05 y bueno, queremos pasarlas a WGS84. Bueno, no queremos, tenemos que. Pero bueno, como ya las hayamos introducido, ya las teníamos, vamos a tirar esto. Ahí estamos de nuevo con las coordenadas de ese punto Bella. Digamos que queremos averiguar cuáles son las coordenadas de Bella en Lambert Norte. Las tenemos, como les decíamos anteriormente, en CR05. Pero ¿cómo hacemos para pasarlas a Lambert Norte? Bueno, lo primero es hacer una transformación de Helmert de 7 parámetros de esas coordenadas, latitud y longitud H o pi lambda H, también como le llamamos, de CR05, es decir, de GPS, por así decirlo, de WGS84 a Ocotepeque. Es decir, hacer un traslado, no solamente una transformación, no solamente de elipsoide de WGS84 a Clark 1866, sino que también necesitamos trasladar nuestro datum a Ocotepeque. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es prácticamente que directo, aunque la transformación de Helmert es un poco complicada, hacerla a mano. La calculadora topcanto.com lo hace todo automáticamente. Ese es el botón para trasladar
Les dije, arriba tenemos las coordenadas WGS84 del punto Bella y vamos a trasladarlas a Ocotepeque. Le damos clic, ahí está. Ven que las coordenadas son diferentes ahora, porque estamos hablando de un sistema geodésico diferente. No es malo, no es que no funcione, es simplemente que necesitábamos trasladarnos a CRTM05 y dejamos de utilizar Lambert Norte o Lambert Sur. Digamos que lo que queríamos era plotear el punto Bella o ubicarlo en una hoja cartográfica de las antiguas, entonces necesitamos las coordenadas en Lambert Norte para ubicarlo en la cartografía antigua. Bueno, ya tenemos coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura para Ocotepeque, es decir, Clark 1866, Ocotepeque. Ahora lo que necesito es trasladar de esas coordenadas geodésicas de Ocotepeque a Lambert Norte y apretamos este botón y ahí están las coordenadas de Lambert Norte para el punto Bella. El punto Bella entonces, con las coordenadas que comentábamos anteriormente para CRTM05, esas serían sus nuevas coordenadas en Lambert Norte. Recuerden, siempre hay que hacer una transformación de Helmer. Sí, tenemos que pasar de WGS84 a Ocotepeque, Clark Ocotepeque, porque si no, no nos va a dar con las coordenadas WGS84, no podemos calcular directamente en la proyección Lambert Norte. Bien, digamos que lo que tenemos es el caso contrario. Leímos las coordenadas de un punto en una hoja cartográfica vieja en Lambert Norte y queremos trasladarlo a CRTM05. O bueno, resulta que tenemos también un dato que nos da el registro público, las coordenadas de un punto en CRTM05 y queremos trasladarla a WGS84. Perdón, más bien a CRTM05. Bueno, el proceso es exactamente el mismo, nada más que al revés. Si sabemos que las coordenadas son en Lambert Norte, entonces si son esas las coordenadas en Lambert Norte, entonces utilizamos este botón que dice que transformamos las coordenadas, en Lambert Norte a coordenadas geodésicas en el datum Ocotepeque con el elipsoide Clark 1866. Le damos aquí, ve que volvimos otra vez a las coordenadas geodésicas. Son las mismas coordenadas geodésicas que teníamos antes. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo para atrás. Podríamos haber puesto cualquier coordenada en Lambert Norte, igual es el mismo proceso, nos va a dar otras nuevas coordenadas en Ocotepeque, Clark, que es lo que tenemos ahorita. Ahora resulta que lo que quiero es ahora el efecto contrario, necesito pasarlo a WGS84 y le damos aquí. Y ahora sería este botón para transformar, hacer una transformación de Helmer nuevamente, nada más que es hacia atrás. Y le damos Ocotepeque WGS84. Entonces, este nuevo dato que ustedes tienen aquí, numérico, con las coordenadas geodésicas en WGS84, si quieren se lo pueden meter a su navegador GPS, así como están, en decimales. Los navegadores normalmente reciben el dato en decimal y le dicen navegue a esas coordenadas y su GPS los va a llevar turn by turn, como dicen ellos, los GPS, es decir, vuelta a vuelta, diciendo gira a la derecha en la próxima calle o gira a la izquierda en la próxima, tome la rampa para accesar la vía número 27, etcétera. Ahí les va guiando su GPS hasta llegar a esas coordenadas. Y ahora sí lo que quieren es dibujarla o calcular cuáles son las coordenadas en CRTM05 o dibujarlas, como digo, en una hoja cartográfica CRTM05. Pero ahora sí, hacemos de nuevo la transformación a CRTM05 y ahí están las coordenadas en CRTM05. Vean que llegamos de nuevo a las coordenadas que habíamos calculado inicialmente, con una precisión numérica bastante aceptable. Estamos hablando de que lo que perdimos fueron 2 milímetros en Y y lo que perdimos en X es nada, nos pasamos 1 milímetro nada más, bueno, por redondeo,
pero lo que tenemos es prácticamente el mismo dato. La precisión numérica que utiliza la calculadora topcanto.com es bastante alta, como ustedes ven. Ahí hay inclusive muchos ceros hacia la derecha que a veces no se utilizan. Sin embargo, es importante que tengamos todos los números a la vista, sobre todo cuando trabajamos o cuando hacemos cálculos geodésicos. Siempre es importante trabajar con bastantes decimales para no perder precisión. Así que entonces, bueno, eso es en esencia lo más importante que hace la calculadora Topcanto. Agradecemos mucho su atención, esperamos que les sea de mucha utilidad. Y como les decíamos también en la página de internet, agradecemos profundamente la donación que hicieron en nuestra cuenta de PayPal. Muchas gracias y hasta luego.